Estamos en el canal 21 de Tigo Star, en el canal 27 de Copaco IPTV y en esta radio digital que tiene muchísima audiencia, BM Online. Bueno, y con este amigo caro a nuestros sentimientos, un profesional de quilates, una persona que vivió más de 20 años en Alemania, se formó ahí, máster en economía, summa cum laude. Él pasó se recibió de doctor en economía en la Universidad de Bremen, Alemania, y también acá, por supuesto, primero en la Universidad Católica de Asunción. El título de doctor tiene él, ¿no? Título de doctor honoris causa, vos, ¿verdad? ¿Es así? ¿Por qué te reís? Cuando decías mi caro amigo, iba a decirte, bueno, en todo caso, económico amigo, porque estamos hablando de economía siempre. Claro, estamos hablando de economía. Licenciado en Ciencias Contables y Administrativas, también en la Universidad Católica de Asunción. Bueno, simplemente Ricardo Rodríguez Silvero, una eminencia en la parte económica, en la parte, digamos, internacional, de relaciones también internacionales, porque él es asesor de grandes organismos, empresas, en fin, es muy respetado. También forma parte del mundo de Itaipú. Él es uno de los asesores, ¿verdad? Sí. De Itaipú. Y acá me hizo llegar esta condensación, un trabajo que lo lideró magníficamente Ricardo Rodríguez Silvero, sobre lo que es Itaipú, revisiones y negociaciones en ciernes. Dice este libro, digamos, esta condensación histórica, si se quiere, del doctor Ricardo Rodríguez Silvero, quien está con nosotros acá, y vamos a arrancar justamente preguntándole la importancia de esto, revisiones y negociaciones, porque se está en este periodo de revisión o negociación. ¿Y qué nos va a tocar a nosotros después de 50 años de un tratado que evidentemente en aquel entonces fue visionario ese tratado, ¿verdad? Y minucioso, porque al parecer continúa ese tratado tal cual, nadie quiere tocarlo porque está muy bien diseñado, pero Paraguay tiene que sacar cierta ventaja, ¿verdad? Después de 50 años de haber pagado hasta el último peso, porque se cumple ahora ese tiempo ahora, en este año 2023. Y la primera consulta aquí al doctor Ricardo Rodríguez Silvero, ¿cómo nos beneficia este paso siguiente a nosotros los de Paraguay? A ver, ¿cómo podemos salir un tanto beneficiados? Quiero usar una frase tuya al empezar. No es solamente desde la firma del Tratado de Itaipú. Ya hubo cráneos, tanto del lado paraguayo como brasileño, que estuvieron gestando la cosa en los años 60. Justamente la firma del tratado fue consecuencia de negociaciones arduas en la década anterior, ¿verdad? Había un conflicto de límites bastante grande en los Altos del Guairá. Y se vio la forma de que con la construcción de esta gigantesca represa hidroeléctrica, y la intervención de Estados Unidos también, y también en ese momento se disipara ese conflicto allí en los Altos de Guairá, simplemente con las aguas del embalse de Itaipú, que llegaron hasta esa zona y cubrieron los Altos del Guairá. Para nosotros los románticos, me incluyo, haber perdido los Altos del Guairá siempre es una pérdida ecológica, en el sentido de que ya no es tan lindo el paisaje porque ya no están los saltos, ¿verdad? Pero se ha sacado... Pero esos saltos estaban dentro del territorio paraguayo. Y eso es lo que se discutía, ¿verdad? No se después, sabía bien por dónde pasaba la línea demarcatoria. Como que desviaron el río y llevaron el zigzagueo del río a su territorio, y ahí comenzó Bueno, no importa, eso ya pasó, ya las aguas taparon
Lo que hay que decir bien claramente es que dentro de Brasil hubo una oposición tenaz en contra de realizarlo con Paraguay. Y dentro de Paraguay hubo también una oposición tenaz a no realizar nada con Brasil, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros los paraguayos tenemos todavía en el inconsciente de nuestra memoria lo que ha ocurrido con la Triple Alianza. Con la Triple Alianza. En aquella época no habían países, eran solamente grandes ciudades las que existían, no había límites demarcatorios. Entonces habían ciudades como Asunción, que era madre de ciudades, Córdoba, que es la segunda madre de ciudades, digamos, São Paulo, Buenos Aires y Montevideo. Esos eran los centros, los grandes centros urbanos que regían el destino de aquella época. Y como el Mariscal López había venido con mucho ímpetu desde Francia, imbuido por el militarismo francés también, hay que decirlo claramente. De Napoleón III. Asimismo, entonces él quiso hacer prevalecer la teoría de que Asunción era madre de ciudades y que Paraguay era Paracuaria, como decían los latinos en aquella época, y los historiadores enseguida mencionan entonces la... Paracuaria tiene una asociación con el agua también, ¿verdad? También con el agua, sí es cierto. ¿Y Paracuaria qué significa en realidad? Y Paracuaria era el nombre del latín del, ¿cómo decirte?, del virreinato del Río de la Plata, pero también se usaba mucho la expresión de provincia gigante de las Indias, que venían desde el Amazonas, con ambos océanos al este y al oeste, pero hasta la Tierra del Fuego. O sea, era una zona gigantesca. Bueno, y ahí se inició la guerra de la Triple Alianza. Hay que reconocer también no solamente la valentía del soldado paraguayo, sino la buena conducción del ejército paraguayo. El ejemplo más palpable es lo que ha ocurrido con la batalla de Curupaytá, que fue la derrota más vergonzosa de las fuerzas aliadas, dirigidas por paraguayos que usaban un cañón que era denominado cristiano. El cañón cristiano, porque fue construido con las campanas de las iglesias de Paraguay. Que ahora justamente Berdichevsky descubrió por él mismo el cañón famoso en un museo allá en Río de Janeiro. ¿Te habrá llegado el material? Sí, he visto ese material. Interesante eso. Sí, solamente que él está muy entusiasmado ahí con el cañón y se olvidó mencionar muchas otras cosas. Por ejemplo, habla de que eso supuestamente se habría rescatado en 1867. Para empezar, no se había rescatado. Tampoco se fabricó en 1867. Se tuvo que haber fabricado mucho antes. Lo que pasó allí... Pero él se basó por lo que está escrito ahí, ¿no? No, por supuesto. Él fue tomando nota de ese cañón, ¿verdad? Que está todavía en poder de los brasileños, ¿verdad? Que debe de estar acá. Y que debería estar acá. Hay muchas cosas que tienen los brasileños y que todavía no han regresado. Bueno, entonces, ¿por qué te cuento todo eso? Sí. Viste que en la memoria paraguaya subyace ese recuerdo de que los brasileños se portaron realmente muy mal con Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza, porque ya argentinos y uruguayos se habían retirado y los brasileños siguieron matando niños, ultrajando mujeres, asesinando a mansalva, incluso a ancianos, ¿verdad? Incendiando hospitales. Claro, y robando todo lo poco de valioso que teníamos nosotros, como las joyas, los cuadros, las pinturas en general, y por supuesto nuestros archivos históricos también. Gran parte de los archivos históricos se llevaron ellos. Y ellos no quedaron solamente hasta el año 1870, que es cuando termina la guerra, sino hasta el año 1876. Así mismo. Es decir, y seguía el saqueo. Bueno, eso es lo que recuerda el Paraguay. Pero una cosa es lo que ha ocurrido allá en el siglo XIX y otra cosa es lo que está ocurriendo en el siglo XX ahora, desde 1950 para adelante, y ahora en el siglo XXI también, ¿verdad? Tenemos otro país nosotros. Bueno, justamente Itaipú Binacional, revisiones y negociaciones en ciernes, es este documento realizado minuciosamente por el doctor Ricardo Rodríguez Silvero y abarca desde
Itaipú binacional, revisiones, negociaciones binacionales en Itaipú, pasos a dar, la Nobel Entidad Binacional Itaipú, digitalización de Itaipú, que está en proceso eso, de digitalizarse. Creo que se van a utilizar algo como $500 millones para eso, para cambiar todas las maquinarias, ¿verdad? Y eso es cuestión de confirmarlo, porque esos presupuestos varían siempre. Pero bueno, más o menos está en eso ahora. Sí. De digitalizar después de 50 años toda la represa, digamos, ¿verdad? Que sea una cuestión digital o sea, controlada digitalmente. El término condominio, lo que significa y qué quiere decir un condominio. Modus operandi, presupuesto del 2020, cuestiones básicas, son tópicos todos estos. El equipo negociador conformado por mucha gente, grupos de trabajo, qué hacer próximamente, bueno, esa es una consulta. Gastos socioambientales, en fin, apuntes sobre los balances. Hay muchas cosas acá. ¿Esto te demandó cuánto tiempo, querido Ricardo? Quiero explicar lo siguiente para que la teleaudiencia capte mejor el mensaje. Estas son publicaciones mías que empiezan en los años 90, en la época en la que yo era miembro del Consejo de Administración de Itaipú. Es decir, tenía un papel determinante porque... Compilación, entonces. ¿Es una compilación? Es una compilación de publicaciones desde los años 90 hasta el año 2022. Pero actualizada la compilación. No, eso es lo que quiero decir. Pasó lo siguiente. Estábamos nosotros trabajando en varios grupos de trabajo que estuvieron realmente muy bien seleccionados de todos los sectores, público, privado, de todas las especializaciones. Se han creado realmente grupos de trabajo sumamente útiles para presentar un calendario y un temario de negociaciones a los futuros negociadores paraguayos cuando llegue la hora de hablar del presupuesto y de la tarifa, porque eso es lo que está variando ya desde el año pasado y que va a variar ahora mucho más ahora. Entonces, en un momento dado, la Cancillería, que en esos años estaba Euclides Acevedo como canciller, él dijo: nosotros necesitamos una publicación que hable de todo eso, desde los años 90 hasta lo que está ocurriendo actualmente, y preguntó qué es lo que se tenía. Y entonces le dijeron allí que estaban estas publicaciones que había hecho yo con ayuda de mucha otra gente. O sea, esto es un trabajo colectivo. Entonces él dijo, bueno, que se publique eso. Bueno, o sea que esta publicación es el resultado de esa solicitud del canciller Euclides Acevedo para presentar como una demostración de lo que se ha hecho en estos años, ¿verdad? Bueno, y entonces allí lo que hay que ver como valor útil de esta publicación es que se recogen todas esas publicaciones y se les da una explicación de por qué esto es así y no así. Y hay que saber que después de haber ocurrido esas circunstancias poco gratificantes como lo que había ocurrido en el primer cuatrimestre del año 2019 con la famosa acta traicionera y ese tipo de cosas, el gobierno decidió crear una institución que se llamó reunir a mentes talentosas. A mentes talentosas para el estudio de la negociación pormenorizado del anexo C. Sí, justamente. Bueno, y en ese grupo gigantesco que se llamaba... creo que hubo 70 personas involucradas. Más realmente o menos. Muchísimo. Empezamos siendo solamente 6 y después fue subiendo a 10, después 20, después llegó a más de 70 personas. Era para estudiar en forma ad honorem, o sea, no percibíamos honorarios, todos los que estábamos allí, y éramos gente de toda la. Había profesionales hidroeléctricos, había abogados, había economistas, había representantes del sector privado, de las organizaciones sin fines de lucro, etcétera. Y esa organización que se llamaba para el estudio del anexo C ad honorem, se llamaba, esa institución estuvo trabajando durante 2 años y presentó todo lo que se había aportado en esos 2 años, y eso fue publicado
en gran parte en la página web de la Cancillería de Paraguay. Pero aparte de eso, Bruno Masi, eso hay que decir claramente a toda la teleaudiencia, se crearon a partir de fines del 2019 grupos de trabajo según las diversas áreas de la Itaipú Binacional. Había grupos de trabajo, por ejemplo, jurídico, grupos de trabajo económico, grupos de trabajo organizacional, se llama la Directoría de Administración. Estaba el grupo de trabajo para la venta de la energía hidroeléctrica o grupo de trabajo comercial. Era un montón impresionante de grupos de trabajo, todos creados por decreto del Poder Ejecutivo ya. Y después la Itaipú Binacional, por una figura jurídica que ellos tienen y que se llama la determinación, decidió nombrar también desde la Itaipú a gente que acompañase de cerca todo eso. Y a mí me tocó, en suerte, haber estado en ese grupo de negociación de la sociedad civil, grupo ad honorem para la revisión del anexo C. Estuve allí con ellos desde el vamos. Después tuve la suerte de estar también en los grupos de trabajo y también soy parte de la asesoría de los directores generales paraguayos. Entonces también desde la Itaipú estuve ayudando en esto. En otras palabras, por esas cosas del destino tuve la suerte de estar en todos los ámbitos. Por eso que algunos piensan que yo puedo ser una voz autorizada para exponer lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es auspicioso, pero también necesita mejorar. Y sobre todo necesita mejorar la presentación de todas esas estrategias a la contraparte brasileña para crear un frente común ahora que llega el año clave, que es cuando la deuda de Itaipú desaparece totalmente. Y entonces la pregunta ahí es, ¿cuál es el presupuesto y cuál es la tarifa que va a tener vigencia, que van a tener vigencia a consecuencias presupuesto y tarifa? A consecuencias de la disminución a cero de la deuda de Itaipú. Respecto a la energía excedente también, ¿verdad? Decime, este recopilamiento, si se quiere así, ¿aquellos interesados pueden adquirir esto en algún lado? Esto se puede adquirir. La Itaipú Binacional va a proveer ejemplares a todas las personas interesadas. Lo que pasa es que como hay muchísima gente que toca de oído. Realmente esto es una compilación fabulosa porque acá te tocan todos los temas. Y aportes a Paraguay, Día Mundial de la Energía, desencuentros, inclusive también inversiones sociales en pandemia, excedente se habla de energía. de los nuevos puentes internacionales, por ejemplo, y de lo que hay que hacer próximamente. ¿Sabes qué es importante realmente para los... un tópico fabuloso que te amplían el panorama de lo que es Itaipú. Es un mundo que mucha gente no se imagina la dimensión que tiene ese mundo hidroeléctrico de Itaipú. Y además es complicadísimo, sí, claro. Bruno. Y por eso que es muy difícil tener a 10 o 12 personas que dominen todo el ámbito de Itaipú. Eso no es posible. Hay que tener como a 100 personas. Porque lo Itaipú es complicadísimo en términos financieros, en términos jurídicos, en términos de deudas, en términos de administración, en términos de tarifa. Es decir, se necesita muchísima gente para dominar eso. Y yo soy solamente uno de los que estuvieron en todos los grupos y puedo poner algunos resúmenes de por medio que, por ejemplo, ¿cómo decir? Sí. Pude imponer el criterio de que este libro tenga una introducción al tema. Y en esa introducción, que hay que decir claramente, el lector apresurado, y siempre somos todos lectores apresurados, en 4 páginas se entera de todo lo importante. Bueno, después está el otro. ¿Esto es en español o en portugués o en inglés español también? Está en español solamente. Solamente en español. Después se va a pasar a brasileño también. Lo que quiero decir es, para el lector que tiene un poco más de tiempo, hay otras 15 páginas que se ofrecen sobre los detalles de las publicaciones que vienen a continuación. Es decir, es ideal para la persona que quiere introducirse en el tema, porque se intenta, sin perder de vista lo técnico y lo científico, se intenta poner un lenguaje asequible, es decir, que la gente pueda medianamente entender de lo que se está hablando, ¿no? Bueno, muy interesante lo que está manifestando acá sobre este trabajo de compilación de todo lo histórico hasta nuestros días y la actualización que debe tener nuestro puente con el Brasil respecto al anexo C
y a los otros anexos también, porque yo creo que es tiempo, después de 50 años, estoy hablando por lo que yo pienso, de hacer una revisión, y hay que revisar, por lo menos, no sé si cambiar nada, pero por lo menos revisar, tomarse el trabajo de estudiarle, de leer otra vez todo ese tratado de la A a la Z y actualizar respecto a los cambios que se tienen, ¿verdad? Si uno va a hablar de procedimientos, Bruno, hay que dejar en claro que los criterios rectores de la represa hidroeléctrica de Itaipú son la binacionalidad permanente, es decir, nada puede ser hecho si la otra parte no está de acuerdo y viceversa. Y el procedimiento para llegar a la modificación de una norma vigente en Itaipú está claramente establecido en estos documentos oficiales. Los documentos oficiales son el tratado, el anexo A, que es el estatuto, el anexo B, que habla de las instalaciones de la represa hidroeléctrica y obras auxiliares. Después está el famoso anexo C, que habla de las bases financieras de la represa hidroeléctrica y cómo financiar todo eso. Y después hay algunos tópicos que son sumamente importantes y que nunca fueron abordados del todo. Por ejemplo, hay un principio universal que es la libre navegabilidad de los ríos. La represa de Itaipú vino a ser algo así como un dique gigantesco que detuvo la libre navegabilidad del río Paraná. Eso está en contra no solamente de la legislación universal, sino también de los documentos oficiales de la Itaipú Binacional. Entonces, ¿por qué no se abre eso con esclusas que permitan la libre navegabilidad? Es lo que necesitamos nosotros, porque eso está en el tratado. Eso está establecido en el tratado. Que nos beneficiaría a nosotros. Así mismo. Lo que pasa es no que se hizo hasta ahora ninguna esclusa. Lo que pasa es que aguas abajo está ya la represa de Yacyretá, que es una empresa binacional paraguayo-argentina. Sí. Y todo lo que se haga agua río arriba va a afectar abajo. Afecta abajo. Entonces hay que ponerse de acuerdo con la Argentina también una vez que se hagan las por eso seguramente habrá sido el impedimento entonces. Y esa es una de las barreras a ser superadas. Hay que hablar con los argentinos. No, respecto a las esclusas que nunca se hicieron, digo. Y por eso digo, ¿verdad? Bueno, y la importancia del lenguaje, porque estamos hablando de una revisión, de una negociación de Itaipú, la represa más grande del mundo. Pasaron 50 años. El lenguaje tiene mucha importancia en adosar todas las ideas de uno en un manuscrito, digamos, hoja por hoja, habrán sido no sé cuántas hojas. El lenguaje es importante para es imprescindible. Un tratado, una revisión. El poder de la palabra tiene mucho que ver acá. Sí, el lenguaje es fundamental, es el que está establecido en los documentos oficiales de la Itaipú Binacional, pero también los hechos son fundamentales, los hechos que dan origen a la documentación oficial, ¿verdad? Y ahí es que hay que poner énfasis en que, mira, los criterios fundamentales pasan por observar la binacionalidad permanente, y eso está establecido en los documentos oficiales de la entidad binacional. Y hay que decir lo siguiente: es una binacionalidad irrestricta que tiene como ordenamiento de normas la pirámide de Kelsen. Sí. Kelsen es simplemente uno que ha establecido que todas las normas tienen su ordenamiento básico de acuerdo con un sistema jurídico escalonado. Y otra cosa que hay que saber es que todas las leyes o todas las normas que rigen cualquier emprendimiento, también Itaipú, no son retroactivas. Ojo, eso es fundamental. Y la palabra condominio va con esto que está diciendo. Y la palabra condominio va con eso porque resulta que, quiero citar acá, la Itaipú Binacional es una persona jurídica de derecho público internacional que ha adoptado la forma de condominio indiviso e indivisible, sin fines de lucro, constituida bajo el régimen del costeo del pasivo. Es decir, no es como una empresa comercial, industrial y de servicios que busca la rentabilidad. En este caso, el costeo del pasivo es fundamental. Y el pasivo es
la cantidad impresionante de deudas con la que se construyó la represa hidroeléctrica. Y ahí es que hay que ver, si es que uno va a manejar la pirámide de Kelsen, cuáles son las normas que están arriba y cuáles son las que están abajo. Obviamente la Constitución Nacional en cada país es la Carta Magna, es la que hay que tener en cuenta sí o sí. Pero después están también los tratados internacionales que tienen influencia en el país, pero que tienen que estar de conformidad también con la Constitución Nacional. Cuando el tratado internacional es binacional o trinacional, surgen dificultades porque entonces uno se pregunta, cuando es una organización internacional de 2 países o de 3 países o de múltiples países, ¿cómo prevalece qué norma allí? Y lo que hay que decir claramente es prevalece siempre la Constitución Nacional, pero los tratados internacionales tienen que ser sometidos a la Constitución Nacional y ver la forma de que sean compatibles con ella. Y si no son compatibles con ella, hay que ver la forma de formular el tratado internacional de tal forma que esa constitucionalidad del país no se vea afectada. Bueno, pasaron 50 años, Ricardo Rodríguez Silvero, 50 años, mucho tiempo. Paraguay tiene que ponerse los pantalones largos en esta historia de Itaipú. ¿Cómo se puede conseguir eso? Porque tuvo tiempo de sobra de madurar, por ejemplo, Paraguay, madurar a través de nuestras autoridades, o nuestras autoridades ponerse a tono con la maduración de un país como Paraguay, que necesita una respuesta mucho más, digamos, positiva y benévola, en el mejor sentido, a los favores de Paraguay respecto a este gran proyecto que se cristalizó hace 50 años, o sea, digamos que comenzó a cristalizarse hace 50 años y tiene no sé cuántos años de actividad, 35, 38, no sé cuánto tiene. Sí, y que va a durar mucho más. ¿Y cómo podemos nosotros estar a la altura de las circunstancias hoy? ¿Qué necesitamos? O sea, o mejor dicho, nuestras autoridades, ¿qué tienen que medir y cómo tienen que comportarse para estar a la altura de los señores de enfrente, que son los brasileños, sí, que manejan a pie juntillas toda la historia y que siempre supieron llevar agua a su molino de la mejor forma? Sí, pero hay que considerar, y ahí tal vez nuestra opinión difiera un poco, Bruno Masi, que desde la formulación del tratado y de su firma, realmente todo se ha hecho en forma binacional. Paraguay no pudo hacer frente a esa deuda porque era mayúscula. La tuvo que hacer frente a Brasil con codeuda. La deuda. Claro. Sí, porque no se hubiese podido construir sin la deuda gigantesca esa, ¿verdad? Y Brasil fue el que tomó esa deuda. Él fue el único deudor y codeudor, si es que se puede hablar en esos términos, de esa deuda gigantesca. Paraguay no podía cofinanciar nada. Pero Paraguay sacó provecho también de la represa. O sea, Paraguay puso el agua nomás. No, eso yo no estoy diciendo. No, Paraguay hizo valer la binacionalidad y por eso es que hay que leer el tratado y sus documentos anexos, porque si no se lee eso, es como pretender conocer la Biblia y no haberla leído nunca, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y por eso yo dije, hay que hacer, como dice el nombre, revisión. Y hay que hacer una revisión, comenzar de la A a la Z y ver qué se puede actualizar. Y yo allí quisiera decir algunas cosas que tampoco sé si van a estar de acuerdo contigo ni conmigo todos, pero es mi opinión ahora decir lo siguiente. Nosotros tenemos que ver la forma de que con la Itaipú Binacional podamos seguir practicando las inversiones, o sea, no solamente los gastos, sino también los gastos e inversiones sociales, los gastos e inversiones ambientales, los gastos e inversiones en mega obras de infraestructura y eventualmente acometer todavía otras inversiones gigantescas en la represa, como por ejemplo la instalación de 2 turbinas adicionales, porque va a seguir aumentando la demanda, y eventualmente también ampliar la capacidad del embalse, que es otra inversión considerable. Es decir, hay muchos otros
criterios que pueden utilizarse para que la Itaipú binacional siga siendo binacional en la repartición de los beneficios para ambos países. Ahora, hay que definir bien lo que significa ambos países. En la práctica, la Itaipú binacional está beneficiando directamente al estado de Paraná en Brasil, indirectamente también al estado de Santa Catarina, pero fundamentalmente es el estado de Paraná y también el estado de Mato Grosso do Sul, ¿verdad? Esos son los dos estados que están sacando provecho de la Itaipú binacional, sí. Mientras que en el caso de Paraguay es casi todo Paraguay el que está sacando beneficio de la entidad binacional. Por lo pequeño que es nuestro país y porque todo lo que se hace en la región oriental a través de la represa Itaipú tiene una repercusión positiva proporcionalmente grande. Lo que hay que ver es que el Chaco saque provecho no solamente con ese puente gigantesco bioceánico que se está construyendo arriba, que va a tener repercusiones formidables sobre el Chaco paraguayo, sino ver la forma de que todo el Chaco paraguayo saque provecho de eso también. Es decir, hay tantas pero cosas también de que se hablar. proteja después el Chaco. Y no, y que por también eso se proteja al Chaco. Por eso es que tenemos que tener una comisión grande compuesta por varios especialistas. ¿Cómo entender lo que te digo? Sí, claro. Entiendo. Sí. Bueno, entonces, ¿de qué hay que hablar? Hay muchísimo de qué hablar y yo no puedo abarcar todo tampoco. Por eso es que es conveniente decir, no es que nada se haya estancado o detenido en todo esto, no, al contrario, es un emprendimiento vital, majestuoso, grandioso, es energía limpia, está cada vez más moderno. ¿Y el idioma, dónde pone su impronta el idioma acá? El buen idioma, en este caso, el español, para con nosotros, ¿verdad? Los brasileños tendrán el idioma lusitano para ellos, pero saber el idioma para negociar una cosa, ¿en qué consiste saber los intríngulis del idioma? Utilizar tales palabras o tales frases para que nos conduzcan al rigor que necesitamos nosotros cuando se estampen las firmas de una revisión o lo que sea. La mejor observación del lenguaje es el cumplimiento binacional de los documentos oficiales de la Itaipú binacional. Y eso incluye Paraguay y Brasil. Y hay que decir que el idioma que se utiliza es el castellano, no es el español. Español dice los que no saben que España tiene 17 idiomas. ¿Verdad? Castellano. Pero hay que decir también el brasileiriño, porque lo que hablan los brasileños no es el lusitano o el portugués. Es ya un idioma especial. No nos olvidemos de que ha venido una cultura gigantesca del África. Están no solamente los indígenas mestizos o los indígenas de origen exclusivamente guaranítico, porque los tupí guaraní dominaban una gran parte de la región. No solamente se hablaba brasileiriño, se hablaba también caboclo. Caboclo. Claro. Bueno, pero ¿y quién decide qué idioma utilizar? Y entonces, los idiomas oficiales, si uno habla a niveles de congresos internacionales, se dice que son el español y el portugués. El castizo. Pero realmente en la práctica es el castellano y el brasileiriño. Eso no es menospreciar el brasileño, pero lo que pasa es que Brasil tiene muchísimas etnias, muchísimas lenguas. Entonces, ¿cuál es la que predomina? Y probablemente la forma más correcta de expresarse es el lenguaje brasileño, como crear una nueva denominación, ¿verdad? Porque decir brasileiriño parece como que volverle chiquito o diminuto, no, es gigantesco. Bueno, decime, y este Paracelsus, ¿qué es Paracelsus? Paracelsus, estamos entrando en otro. Eso ya es otro mundo. Otro mundo. Ese documento sobre la importancia del lenguaje va a tener mejor auditorio en la gente de letras o en la Academia Paraguaya de la o cuando Lengua venga Española, una siguiente vez. O en una próxima ocasión tendríamos que estudiar eso porque es fundamental. Pero decime nomás, Paracelsus es el nombre de alguien importante, fue, ¿verdad? Paracelsus era un científico alquimista suizo. Sí. Que tenía un nombre tan complicado hasta para los suizos de habla alemana, porque es un nombre impresionantemente complicado, ni yo me acuerdo de todo lo largo que es. Él prefirió utilizar un nombre latín y se autodenominó Paracelsus. Y Paracelsus dice algunas cosas que siempre son de muchísima utilidad para la vida diaria, como por ejemplo,
A ver, ¿qué por nada ejemplo? es veneno y todo es veneno. Depende de la dosis. Nada es veneno y todo es veneno, depende de la dosis. Por supuesto, hasta el chocolate te puede hacer mal si viene en cantidades gigantescas y lo consumís más gigantescamente todavía. O la política, por ejemplo. O la política o el helado. El helado también te puede matar. Bueno, sí. Pero cosas así prácticas. Y después los proverbios españoles del siglo XV también, porque para Celsus era del siglo XV, como por ejemplo, carrera que da el caballo, en el cuerpo la lleva. Así, carrera que... Muy bien. Es como salir en defensa de la experiencia acumulada, ¿no? Y en el caso de Romeo y Julieta... Y en el caso de Romeo y Julieta... Mejor la muerte que vivir separados. Exacto. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Bueno, pero esto estamos más o menos fantaseando. Esto acá, ya pero... es para otro público. Bueno, querido Ricardo, a ver, síntesis, Itaipú, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos para ir cerrando? ¿Cómo están nuestras negociaciones o quiénes son los que están al frente de las mismas en realidad? Respecto a lo que hay que sellar o pactar o revisar con el Brasil. Todos los conflictos en la Itaipú binacional se han solucionado en forma binacional. Nos ha tocado en suerte ayudar a Brasil durante los años 90, en la época en la que Brasil tenía problemas gigantescos con su moneda. Entró a ayudar el lado paraguayo dejando constancia hasta por escrito que así como Paraguay está ahora ayudando en la binacional para que Brasil solucione sus problemas monetarios, con el tiempo Paraguay aguarda del Brasil también un apoyo similar cuando Paraguay lo necesite, ese tipo de cosas. Y efectivamente hubo momentos en los que Paraguay también necesitó y que Brasil ayudó. Pero lo más importante en todo esto es que siempre se ha solucionado todo binacionalmente. Pero hay cosas que quedaron truncas precisamente porque una parte de la binacionalidad fue lesionada. Hubo una época en la que, por ejemplo, nosotros queríamos igualdad en la constitución de las direcciones y del Consejo de Administración. Es decir, todo que sea 100% brasileño, no, un rotundo no, sino que también teníamos que estar los paraguayos compartiendo igualitariamente las direcciones, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de propuestas... Pero hasta ahora no hay ningún paraguayo dirigiendo ninguna dirección. Ay, no, sí, claro, ahora es ya bipartita la cosa. Eso se ha solucionado. Sí, sí, hay directores en cada área, brasileño y paraguayo. En cada área. Y los directores generales también, hay uno brasileño y otro bueno, eso paraguayo. sabemos, pero hay uno vigoroso ahora que fue nombrado por Lula, que al parecer viene en igualdad de condiciones. Decime, y Lula, ya que me lo mencioné a Lula, ¿va a ser él como presidente más benévolo con lo que Paraguay necesita? Hay que dejar en claro que Lula de 2022-23 ya no es el mismo Lula de hace años pasados. Ahora es un Lula que tuvo que hacer compromisos, es decir, elaborar estrategias electorales y políticas públicas de conformidad con llegar a donde llegó, con una parte del empresariado. Haddad, por ejemplo, es un exponente bien claro de la presencia empresarial entre los componentes del gobierno de Lula. Hay que decir también que Lula ahora está cortejando, entre comillas, la diplomacia internacional con mucha cercanía con los Estados Unidos y con la Unión Europea, ¿verdad? Eso antes no lo hacía tan bien como lo está haciendo ahora. Pero hay que dejar claramente establecido que nunca vamos a poder negociar solo con Lula, porque el poder binacional en Brasil no es binacional, sino es bipartidista. Es decir, está Lula por un lado y está el partido opuesto a Lula, hay que decir hoy en día, por otro lado. Porque ya no es Bolsonaro. Bolsonaro pasó a ser una figura importante, desde luego, pero ya no es autoridad dentro de los partidos políticos de Brasil. Y además hay que decir claramente que la oposición, el partido opositor a Lula, tiene el poder en el Senado. Es decir, vamos a tener que negociar tanto con Lula
como con el partido opositor de Lula. Con el otro 50%, porque más o menos esa es la división. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Ricardo Rodríguez Silvero, a quien invito a la casita gourmet de Judith. ¿Vos querés almorzar ahí? ¿Alguna vez fuiste a la casita gourmet de Judith o nunca fuiste? No me acuerdo ahora de ir a Judith. Por favor, la casita gourmet de Judith, de la querida amiga Judith Gertopan, el gourmet más sano de Asunción, apto para diabéticos, celíacos e hipertensos. ¿Dónde queda la casita? Pueden ir ahí ahora mismo a Teniente Héctor Vera 1258, casi Malutín, detrás del Paseo Carmelitas. Apunten estos teléfonos. También está el servicio de delivery, que es muy bueno, muy rápido. 021-623-750 y 0982-979-974. La casita gourmet de Judith. Bueno, también tenemos a Record Electric. ¿Conocer Record Electric? Claro. Del amigo Ernst Bergen. Sí. Record Electric para los generadores RESA, para que jamás tengamos corte de fluido eléctrico, porque los amigos de la ANDA a veces nos dejan por unas horas así sin energía. Entonces tenemos que adquirir estos generadores RESA y tener siempre la energía a nuestro favor. Es importante con estos grupos generadores RESA para el hogar, negocio o la industria. Y también están las motobombas italianas Saer, calidad y garantía de Italia, y representa estas motobombas Record Electric. Hay que llamar al 517 5000 para adquirirlas. Y también está nuestra universidad, la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Vos antes eras docente, ¿mucho tiempo fuiste? Sí, en la Católica, mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Antes que pase el tema, quisiera decir que el señor Ernst Bergen es toda una personalidad en el país, también en términos de valores. Él ha estado dirigiendo el gobierno nacional por varios años, fue ministro de Industria y Comercio. En esa oportunidad yo era también asistente del señor Ernst Bergen, después pasó a ser ministro de Hacienda, seguí siendo asistente del señor Ernst Bergen. Y últimamente fue él, hace 3 años y medio, que me habló para volver a la Itaipú Binacional. O sea, yo estoy otra vez en la Itaipú Binacional gracias al señor Ernst Bergen. Intachable persona. Intachable. Ernst Bergen. Bueno, UPAP está con nosotros, Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Hay 50 carreras de grado y posgrados, y bueno, uno puede elegir una de ellas y empezar a estudiar, a formarse, a fortalecerse. Hay una convocatoria también 2023 para matrícula exonerada, para no pagar matrícula para los alumnos nuevos, así que hay que acercarse a la UPAP, Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Esta programación se reprisa hoy a las 3 de la tarde y mañana a las 10 de la mañana vamos a estar con el especial de Led Zeppelin. Led Zeppelin es una banda rockera británica que comenzó por allá por 1968 y permaneció en vigencia hasta 1980. Vamos a tener todo el revisionismo justamente histórico musical de Led Zeppelin mañana a las 10 acá en BM Online. Muchas gracias a todos, al DJ Cool también por supuesto, y a Marcelo también por supuesto, y al querido doctor Ricardo Rodríguez Silvero. La próxima semana te tenemos para hablar más allá del poder del idioma. Vos que dominás también eso. Te va a gustar ese artículo. Bueno. 27 minutos de las 12. Muchas gracias al canal 21 de Tigo Star. Mañana tenemos el compendio informativo a las 10 en el canal 21 de Tigo Star y también en el canal 27 Copaco IPTV. Muchas gracias a todos. Cuídense. Chau. Hasta mañana.